era hora de escuchar lo que opina la periodista Flor Mirachi en su tema, en su digamos, 5-4-3-2. 5-4-3-2. Bueno, era hora de escuchar qué opinaba, porque no había opinado todavía con esto de las elecciones en su segmento Al Grano. Ojo con la alegría desbordada. O sea, la alegría solamente es para un 34% de los panameños, ¿no? Así que este mensaje va dirigido a todos los que votaron por José Raúl Mulino. Así que yo me quedo tranquilo porque a mí me sacaron del baile ese. Pero sí, desde la imparcialidad vamos a escuchar lo que dice y vamos a opinar a nuestro estilo. Para darle play. La mesa está servida con los platos que Panamá ordenó. A nivel presidencial las preocupaciones son muchas y válidas. Habrá que ver como cuál de los mulinos del discurso será más, así como el sensato o el autócrata. El sensato o el autócrata, buena esa. Y si será fiel a Martinelli como lo dejó ver en su discurso del domingo, o si como dijo el lunes, no tiene compromiso con él. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si es fiel, es amigo, no tiene nada que ver de compromiso. O sea, ahí hasta el momento no tiene nada que ver una cosa con la otra. Seguimos. Hablando del discurso, le faltó agradecerle al Tribunal Electoral y a la Corte por dejarlo correr. No es agradecerle a la Corte Suprema ni agradecerle al tribunal. En derecho y en libertad y en ley, algo que se explicó muchísimas veces por juristas, por abogados, que se fueron a la misma Constitución. No es inconstitucional. El hombre podía correr. Agradecerle suena como a chanchullo. Suena como a chanchullo agradecerle. Y eso no es así. Los magistrados de la Corte Suprema se fueron con lo que decían los reglamentos del Tribunal Electoral. Y lo explicaron ampliamente. Así que no es agradecerle nada. Al contrario, yo pienso que debería criticarle. Porque trataron de boicotearlo en muchas ocasiones, sabiendo que era legal que él podía correr. Igual que a Nito por su venia pública y a los trillizos por su división. Los trillizos se refiere a Lombana, a Martín y a Ruz, que fue una estrategia de los poderes económicos de este país para tratar de dividir y vencer a la maquinaria de Mulino. Lo que hizo fue hacerlo más fuerte, porque el grupo, como pasó con el PRD, que también había muchos candidatos en esa vuelta que ganó Nito, que ganó solo por un margen de 2%, acá fue un margen de 10%. Eso también hay que decirlo. Y la venia de Nito, mal también, porque habla de una intromisión, cosa que no debe ser en un estado de derecho. Por otro lado, el Parlacén, la cueva de maleantes, renueva a sus poco honorables huéspedes. Sí, estoy de acuerdo, es una cueva de maleantes. Como cuando votamos por presidente, votamos también por los que ellos postularon al Parlacén, y entre más votos obtienen, más diputados sacan. Van a meter muchos RM, no cabe duda. El que más diputados tendrá es RM, empezando por los hijos de Martinelli, Giselle Murillo, Alma Cortés, David Oche y Jaime Ford, entre otros personajillos de la Cosa Nostra. Bombo Class. Hay que mencionar también a los PRD y a todos. Yo nunca estoy de acuerdo con el Parlacén. También Irán Varela, sí. Oh, no. Cirilo Salas, Benicio Robinson y probablemente Rubén de León. Ahí está. Probablemente Rubén de León y Benicio Robinson. Seguimos. Pero fuera de eso hay buenas noticias. Como Gordón no llegó al 2% de los votos, nos salvamos de la izquierda y de Saúl Méndez en el Parlacén. Te salvaste tú, yo no creo en tus cosas, loco. La participación electoral fue de 77.6%, la más alta en democracia. El Tribunal Electoral dio la talla. Se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de la segunda vuelta y de reformar leyes electorales. Eso hay que hacerlo, yo apoyo eso, no solamente ella, lo apoyo yo y lo apoyan creo que la mayoría de los panameños. Yo apoyo una segunda vuelta, revocatoria de mandato, reducción de la asamblea, reducción de los ministerios. Y a nivel de alcalde y representantes salimos de lastres como Alex Lee, Fábrega, Carraquilla, Pérez Herrera, Javier Sucre, Iván Vázquez y José Muñoz. Se te olvidaron un par allá como Tropa Rollins y Tomás Velázquez en Chorrera. Ni hablar de la golpiza de los partidos. Salvo el PP, que aferrándose a lo que pueda se salvó por Martín, en el 2019 el 70% del voto presidencial se lo llevaron los partidos grandes. Ahora solo el 18%. Sí. El PRD sufrió la peor derrota de su historia. Qué bueno.
Que Carrizo, con todo el poder del PRD y el gobierno, haya sacado 17.000 votos menos que Zulay demuestra lo poco que queda de ese partido. Zulay sola sacó más que el PRD, CD, panameñismo, Molirena y Alianza. Es vergonzoso. Igual que el panameñismo y CD. De los 256.000 votos de Rómulo, 137.000 fueron CD y 119.000 panameñistas. Así es. Con una bandera, Blandón sacó 212.000 votos en el 2019 y ya eso era triste. Molirena a nivel nacional. Es para que tú veas lo mal y lo poco líder que es Rómulo Ruz con su campaña de barricada, de atacar, de desprestigiar, de decir que Mulino tendrá una alianza con el PRD de Nito Cortizo y Benicio Robinson. Los panameños que votaron por él estarán deseosos de que se demuestre lo contrario. Y yo, desde mi trinchera, vigilante de que eso también sea verdad, que no hay ninguna alianza. Sacó 7.000 votos, no los apoyó ni el 10% de su membresía. Y Moca tampoco es que arrasó. A nivel presidencial sí, pero 556.000 votos para tan pocos diputados. El partido es nuevo, pero Lombana no. Exacto. El partido es nuevo y Lombana no. Y el liderazgo de Lombana queda en entredicho. Aquí se la doy. En algunos aciertos que hace la periodista de origen colombiano, tengo que decir que Lombana, y lo vengo diciendo en muchos videos, Lombana y sus Lombelievers son los que arrasaron. La bandera era Lombana, no Moca. Por eso solo sacaron 4 y ahora le quitaron 1. Quedan 3. Y probablemente queden 2. Veremos. El mensaje ciudadano es contundente. Este es el fin de la era partidista como la conocemos. El fenómeno Bukele se repitió, por ejemplo, en la alcaldía de Panamá. Ahí ganó un influencer, no un político. ¿Será esa la nueva política? Ojalá así sea. Por otro lado, llega un eje del bien a la asamblea. Sí, se reeligieron Cheyo, Cristiano, Bolota, Pineda, Benicio y volvieron Popi, Manuel Cohen, Tito Afú. Pero solo 13 de los 60 que querían reelegirse vuelven. Salimos de Marilyn Vallarino, Elías Vigil, Kaira Harding, Pancho Alemán, Leandro Ávila, Meneses, Tito Rodríguez, Corina Cano, Héctor Brands. Corina abre la sesión. Y no llegaron otros como el sobrino de Pineda, el primo de Yanivel y Nando el Faru Meneses. Son finales felices. Tenemos caras nuevas, eso es esperanzador. Tanto como el hecho de que el PRD, Molirena, RM y Alianza no suman mayoría. Pero solo tienen que sumar a los 8 de CD para hacer 36. Quizá por eso Mulino le tiró el puente a Rómulo. ¿O es que ustedes ven a Tito Afú haciendo oposición? No lo creo. Los nuevos también pueden voltearse, lo vimos ya. ¿Y hacia dónde? Hacia donde más les ofrezca. ¿Y quién tiene más para ofrecer? El gobierno. Por supuesto. No todo lo nuevo es bueno. Exacto, y yo lo dije, el hecho de que 21 independientes hayan ganado no quiere decir que todos se van con Juan Diego. De hecho, de Vamos solo son 13. 8 de ellos, por ejemplo, Zulay Rodríguez y Betseray Richard, no tienen nada que ver con Vamos. De hecho, no conocemos a los que llegaron. De la enorme mayoría solo sabemos que eran Vamos, ni los nombres sabemos. Y tampoco podemos esperar que Juan Diego los controle. Exactamente, porque él no está en la asamblea. Cuando aquí ni los partidos con revocatoria controlan a sus diputados. Exactamente. Eso no son perritos a los que le va a decir sit y se van a sentar. La curula es de ellos y sus buenas intenciones, de ellos y sus malas intenciones. Su inexperiencia. En el camino hay presiones, hay maletines, hay un Camacho y una Chipli Castañeda que son fichas clave de Martinelli que compra conciencia a 2 manos. Y vienen decisiones clave como el nombramiento del Contralor. El reto es monumental y la expectativa también. Todos queremos saber quién va a ser Contralor porque vamos a estar encima de ese Contralor o Contralora. Habrá que confiar en lo que elegimos, pero ojo con las alegrías desbordadas. No basta con haber votado. Hay que fiscalizar, ser ciudadanos los 5 años y convertir todos este revolcón en el inicio de una buena era. Y lo bueno mío es que yo voy a estar también vigilante de periodismo como este y para eso necesito tu apoyo en el canal, que te suscribas y que actives la campanita. Fiscalizar, por supuesto, desde diferentes trincheras. Yo tengo la mía. ¿Y tú?